Sí, dejé las temperaturas y las lambdas en los términos de las ecuaciones. Sí, acuérdense que esta es T1, pero es la temperatura de ebullición, y TS es la temperatura de condensación, ¿sí? Entonces ya los puse en términos de las variables que están en la ecuación 10, ¿sí? Lambda 1 es el calor latente de vaporización dentro del evaporador, y lambda sin subíndice es el calor latente de vaporización del vapor, ¿no? El que ha cedido su calor para poder hacer la operación de concentración. En este caso, les comenté que esta es la presión a la que tenían que buscar. Aproximadamente, si hacen la interpolación, la temperatura debe dar aproximadamente 119.6 grados, y la lambda ya convertida a kilocalorías por kilogramo deben ser aproximadamente 526. Maestra, ¿podría repetir a qué se refería lambda 1? Lambda 1, dijimos, yo tenía anteriormente era el calor latente que correspondía a la temperatura de ebullición, ¿sí? Okay. Les pedí que por favor revisen su diagrama, donde está el balance de materia y energía, y está la unidad, y en estos subíndices al 1 y 1 corresponden a la temperatura que está dentro de la cámara de evaporación con su respectivo calor latente de vaporización. Ah, ya lo vi. Ok, gracias. ¿Sí? Nada más que aquí Sí. tenía temperatura de ebullición. Aquí la TS corresponde a la temperatura de condensación, pero de acuerdo a ese diagrama, la nomenclatura es TS, ¿sí? Y esta lambda es el calor latente que se dio el vapor para hacer el proceso de evaporación, ¿sí? Entonces, ahorita, entonces, estos procesos, No le pude escuchar lo último, maestra. Se entrecortó. esta TS que tenía temperatura de condensación corresponde al vapor, ¿sí? Al vapor que se ingresa al evaporador para hacer la operación de concentración, ¿sí? Entonces TS es esa temperatura y lambda es el calor latente que ha cedido el vapor para poder hacer esa evaporación. Ok. Maestra, la lambda de 526 es la lambda, ese es el calor que cede el vapor que ingresó al condensador, ¿no? Al evaporador, o sea, el vapor a esa cámara de evaporación, sí, al evaporador, pues a la cámara que está dentro, y va a ceder su calor, ¿sí? Y va a salir como un líquido condensado, ¿sí? Esta lambda es el calor de vaporización que se dio. Ok, gracias, maestra. ¿Les quedaron estos resultados a todos? Sí, doctora. Ok, entonces ya hemos calculado T1, lambda 1, TS y lambda, a partir de los datos que da el enunciado. ¿Qué vamos a hacer? Dijimos que lo que nos importa calcular es esta cantidad, ¿sí? S. S es la cantidad de vapor que necesitamos administrar para poder concentrar del 10% al 40% ese soluto, ¿sí?
Ya han calculado el lambda, F se las da el enunciado, L la han calculado a partir del balance de materia, lambda 1 la han obtenido a partir de tablas, el CP se los da el enunciado, la temperatura 1 la han calculado a partir de tablas y TF es la que les dan el problema. Les dice que si esa corriente se alimenta a 20, a 50 o a 80 grados, ¿sí? Entonces, vamos a sustituir esas tres posibles temperaturas de entrada, ¿sí? Entonces, el dato que vamos a cambiar es esta temperatura a la cual se va a alimentar esa corriente. Y va a ser 20, 50 y 80 grados. Entonces, lo que hacemos a partir de la ecuación 10 de las diapositivas, que es este valor, despejamos ese que corresponde a los kilogramos por hora de vapor que necesitamos alimentar para concentrar el soluto del 10 al 40%. ¿Sí? Todos los datos ya los tienen. Solo vamos a sustituir. Entonces, esta es la ecuación 10. Demostrando. Este es el análisis de las dimensiones y estos son dependiendo a qué temperatura entra la alimentación. Si la temperatura de alimentación es de 20, si es de 50 o es de 80 gramos, ¿qué cantidad de vapor necesitan? ¿Sí? Entonces lo único que hice fue sustituir los valores dados en la ecuación 10, ¿sí? De la ecuación 10 que se hizo fue despejar el valor de lambda. ¿Sí? Entonces, 1250, acuérdense que es F menos S, ¿sí? Maestra, Y TF, menos S, F menos S, ¿no? Que es los 15,000 kilogramos menos los 3,570. Sí, esta es la ecuación 10. ¿Sí?
Entonces, F es lo que se está alimentando, L es la cantidad de líquido que se está concentrando. ¿Sí? Regreso aquí, F vale 15,000, L vale 3,750. Yo lo resto, es la cantidad de agua evaporada, que son 11,250. La ecuación 10, dejando de vapor que es necesaria, F menos L, es el valor de 11,250, ¿sí? Que es el que he sustituido aquí. Ese valor hay que multiplicarlo, ¿sí? Más F por el CP que les da el enunciado por la diferencia entre T1 y la temperatura de alimentación. ¿Sí? Entonces, este valor les da el enunciado, el CP. Esta es F, lo que se alimenta. Este es el valor de la lambda. Esta es la temperatura 1 y 20 son la temperatura a la cual se debe alimentar. Calcularlo para cuando esa alimentación entra a 20 a 50, ¿qué cantidad de vapor necesitamos alimentar? ¿Sí?
obtenidos, aquí, ¿cómo tomaría mi decisión? Con la que tenga Aquí dice que si tú ingresas una alimentación a 20 gramos, necesitas alimentar de 13.070 kilogramos por hora, ¿sí? Si tú vas la corriente la alimentas a 50 grados, vas a necesitar 2.300, ¿sí? Y así vas a obtener una menor cantidad conforme más alta esté la temperatura de alimentación. Como le comentaba a tu compañera, de su ingeniería de servicios, un servicio que ustedes van a necesitar en la industria es el vapor, ¿sí? El vapor lo genera un equipo que se llama la caldera, ¿sí? La caldera para funcionar también necesita energía para producir ese vapor. Entonces necesitas hacer un análisis de costo, si es más conveniente calentar esa alimentación eléctricamente, o sea, porque sí puedes calentar con gas o con electricidad, pasar de 20 a 50, ¿sí? En cambio, una caldera va a operar con diésel. Entonces, aquí lo que siempre queremos es, o lo que se pretende es invertir menos para obtener más, ¿sí? Entonces, a lo mejor es una buena opción que calientes a 50 para que la cantidad de vapor que tengas que alimentar no sea tanta la que vas a, ¿sí? Ok, gracias. Maestra, yo ya no entendí por qué 50 y no la de 80. Ah, no, te digo, o sea, tienes que hacer un análisis. ¿Cuánto te cuesta subir de 20 a 80, de 20 a 50 y la cantidad de energía que tienes que invertir entre estos kilogramos? O sea, a lo mejor ok. sí es una opción buena la de 80, pero necesitas hacer bien, o sea, se tienen que hacer bien los cálculos. Sí, aquí es lo que deben notar es que en el caso de que tengan un evaporador simple, la forma de ahorrar energía que realmente es la cantidad de vapor que ustedes están alimentando para hacer la operación, es que si ustedes precalientan esa alimentación, pueden ahorrar en esta cantidad de vapor, ¿sí? O sea, lo que les digo es que el LAC opera con diésel, ¿sí? O sea, es un equipo especial que necesitas para producir el vapor. Esa es la desventaja de la evaporación. O sea, comentamos que necesita una cantidad de energía muy grande para hacer ese proceso. Si no, verifiquen los productos que sean evaporados. ¿Cuánto cuesta la leche evaporada? ¿Cuánto cuesta un jugo con respecto al que no está? Ok, maestra. Gracias. Sí, o sea, entonces aquí solo hemos calculado la cantidad de vapor que se requiere para hacer esa concentración. El IME les pedía calcular el área de transferencia, ¿sí? Es decir, el tamaño que necesitamos
para poder hacer este proceso. Entonces,